El comandante Starr estaba en el puente de su imponente nave de guerra, contemplando la canica azul que flotaba en la oscuridad frente a él. La Tierra parecía tan pequeña y pacífica desde esa distancia, el tercer planeta de una estrella amarilla, hogar de miles de millones de criaturas primitivas que se llamaban a sí mismas humanos. «Señor, nos acercamos a la puerta de sombra», informó su teniente. La voz del joven oficial apenas ocultaba su emoción. Era su primera campaña, y creía que estaban a punto de presenciar la fácil conquista de un mundo atrasado. Starr asintió lentamente. Tenía los antebrazos cruzados a la espalda mientras estudiaba la pantalla táctica. La puerta de sombra parecía como una barrera de energía resplandeciente que rodeaba todo el sistema solar de la Tierra. Llevaba allí más de 300 años, instalada por la Federación Galáctica para contener lo que consideraban una especie peligrosa. Los humanos eran violentos, impredecibles y mostraban inquietantes signos de un rápido crecimiento tecnológico. En lugar de arriesgarse que se extendieran por la galaxia, la Federación había decidido enjaularlos. Los registros oficiales lo llamaban una cuarentena protectora en beneficio de la paz galáctica. Pero ahora, la Federación ya no existía, destruida por guerras internas y corrupción. La hegemonía se había alzado para ocupar su lugar, y Starr comandaba una de sus flotas más poderosas. Su misión era sencilla: cosechar los recursos de la Tierra y eliminar a su población. Los humanos ya no estaban protegidos por la ley de la Federación. «Informe del estado de la flota», ordenó Starr. «Todas las naves listas, señor. 200 cruceros pesados, 50 acorazados y 1.000 naves de apoyo. Nuestros exploradores informan que la puerta de sombra no muestra capacidades defensivas más allá del campo de contención básico». Starr sonrió, mostrando hileras de dientes afilados. Los humanos habían estado atrapados durante siglos mientras la galaxia avanzaba a su alrededor. Todavía usaban cohetes químicos primitivos y libraban guerras con proyectiles de metal. Algunos informes de inteligencia incluso sugerían que seguían quemando combustibles fósiles para obtener energía. «¿Alguna señal de defensas espaciales?», preguntó. «Negativo, señor. Los escaneos de largo alcance solo muestran satélites primitivos y unas pocas estaciones espaciales pequeñas. No se han detectado naves militares más allá de su atmósfera». «Perfecto». Starr se giró para dirigirse a su puente. «Tripulación, hoy vamos a cosechar un mundo que ha estado aislado del progreso galáctico durante 3 siglos. Sus armas no pueden dañar nuestros escudos. Sus naves no pueden superar a nuestros cargueros más lentos. Esto acabará en cuestión de horas». La flota avanzó en perfecta formación. Starr había comandado operaciones similares docenas de veces. Los mundos primitivos siempre seguían el mismo patrón: pánico inicial, intentos desesperados de resistencia, y luego la rendición cuando se daban cuenta de lo superados que estaban. «Señor, estamos recibiendo una transmisión desde la Tierra», anunció el oficial de comunicaciones. «Póngala en pantalla». La pantalla principal cobró vida, mostrando una mujer humana con lo que parecía ser un uniforme militar. Tenía el pelo corto y canoso y unos ojos marrones y tranquilos que parecían demasiado firmes para alguien que se enfrentaba a la aniquilación. «Aquí la almirante Sarah Chen del Comando de Defensa de la Tierra», dijo la humana. Su voz era clara y profesional. «Somos conscientes de su aproximación y de sus intenciones. Estoy autorizada a ofrecerles una única oportunidad para retirarse pacíficamente de este sistema». Varios oficiales del puente se rieron. La humana continuó hablando como si no los hubiera oído. «Si deciden proceder, serán considerados fuerzas hostiles y se actuará en consecuencia. Tienen 30 minutos para iniciar su retirada. Esta es su única advertencia». La transmisión terminó. Starr se quedó mirando la pantalla en blanco por un momento y luego empezó a reír. El sonido resonó por todo el puente mientras sus oficiales se unían. «¿Acaba de amenazarnos?», preguntó su teniente entre risas. «Creo que sí», respondió Starr, secándose las lágrimas de los ojos. 30 minutos para retirarnos. Se actuará en consecuencia. Estos humanos han estado tan aislados que no tienen ni idea de cuál es su lugar en la galaxia». Se recompuso y se dirigió a su flota. «Todas las naves, prepárense para el asalto inmediato. Enseñémosle a estos primitivos cómo es el verdadero poder». La flota de la hegemonía aceleró hacia la puerta de sombra. Starr esperaba que la barrera de energía resistiera su paso, pero para su sorpresa, parpadeó y se desvaneció a medida que se acercaban. El antiguo campo de contención simplemente desapareció. «Conveniente», murmuró.
La tecnología de la Federación debe haber fallado finalmente después de todos estos siglos. Pero su oficial táctico fruncía el ceño ante sus pantallas. Señor, estoy detectando algunas firmas de energía inusuales desde el sistema interior. ¿Define inusual? Las lecturas no coinciden con nuestros informes de inteligencia. Parece haber estructuras artificiales por todo el cinturón de asteroides y en varias lunas, mucho más grandes de lo que indicaron nuestros exploradores. Starr lo desestimó con un gesto. Probablemente operaciones mineras. Estos humanos han tenido siglos para cavar agujeros en las rocas. No cambia nada. La flota cruzó al sistema solar de la Tierra y, de repente, todos los sensores de cada nave empezaron a chillar con advertencias. Señor. La voz del oficial táctico se quebró por la sorpresa. Múltiples contactos apareciendo por todo el sistema. Cuento más de 500 naves, señor. Naves grandes. Imposible. Starr se acercó para ver las pantallas él mismo. Nuestra inteligencia. Indicaba claramente. Las palabras murieron en su garganta. El mapa táctico mostraba iconos rojos apareciendo por todas partes, detrás de los asteroides, emergiendo del lado oscuro de las lunas, surgiendo de lo que parecía ser el espacio vacío. Naves que de alguna manera habían permanecido completamente ocultas hasta ese momento. Y no eran naves primitivas. Las naves humanas eran elegantes y angulares, construidas con materiales que parecían curvar la luz a su alrededor. Se movían con una gracia imposible, acelerando de maneras que violaban todo lo que Starr conocía sobre la física. Las lecturas de energía de sus núcleos de potencia se salían de la escala de sus instrumentos. ¿Cuántas? Susurró. Sigo contando, señor. Más de 800 ahora. Señor, estas no son naves primitivas. Estas son más avanzadas que las nuestras. El sistema de comunicaciones se activó sin que nadie tocara los controles. El rostro de la almirante Chen apareció de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella, Starr pudo ver lo que obviamente era el puente de una nave de guerra, lleno de humanos trabajando en estaciones que mostraban una tecnología que no reconocía. Comandante Starr de la Quinta Flota de la Hegemonía, dijo ella. Y Starr sintió que se le helaba la sangre. Sabía su nombre. Sabía la designación de su flota. Eligió ignorar nuestra advertencia. Fue una lástima, pero no inesperado. ¿Cómo es que usted? Empezó él. Pero ella continuó hablando. Durante los últimos 62 años, su gente y otros han tratado a la Tierra como un mundo primitivo, contenido de forma segura tras una barrera de energía. Estaban equivocados en ambos aspectos. Los hemos estado observando, estudiándolos, aprendiendo de ustedes. La puerta de sombra no era una prisión que nos mantenía dentro. Era una venda que les impedía ver en qué nos estábamos convirtiendo. Alrededor de la flota, las naves humanas comenzaron a moverse en formaciones de ataque. Se movían como depredadores, rodeando las fuerzas de la hegemonía con una precisión fluida. Sus naves son impresionantes, continuó la almirante Chen, pero fueron diseñadas para luchar contra otra tecnología de la Federación Galáctica. Nosotros diseñamos las nuestras específicamente para luchar contra ustedes. Eso es imposible, dijo Starr. Son primitivos. Apenas tienen vuelos espaciales. La almirante Chen sonrió. Y por primera vez, Starr comprendió por qué la Federación había tenido miedo de los humanos. Había algo frío y calculador en esa expresión. Algo que hablaba de inteligencia y violencia perfectamente combinadas. Comandante, pusimos hombres en nuestra luna usando cohetes químicos en 1969. Construimos una estación espacial con energía nuclear en 1973. Desarrollamos reactores de fusión en 1987. Resolvimos el viaje más rápido que la luz en 1995. Desciframos los secretos de sus impenetrables barreras de energía en 2003. Llevamos 62 años preparándonos para esta conversación. La pantalla táctica mostraba más naves humanas apareciendo, más de 1000 ahora, cada una irradiando firmas de energía que hacían que los acorazados de la hegemonía parecieran naves de transporte. Verá, comandante, los humanos tenemos un talento particular. Cuando alguien nos dice que no podemos hacer algo, encontramos la manera de hacerlo de todos modos. Cuando alguien intenta enjaularnos, pasamos cada momento de vigilia averiguando cómo liberarnos. Y cuando alguien amenaza nuestro hogar, su sonrisa se desvaneció. Nos volvemos muy creativos para solucionar el problema permanentemente.
Star intentó mantener la compostura, pero le temblaban las manos. No es posible que igualen nuestra potencia de fuego. Tenemos 200 cruceros pesados. Los contamos, junto con sus 50 acorazados y 1000 naves de apoyo. Nuestros ordenadores han estado rastreando su flota desde que entraron en esta galaxia hace 3 semanas. ¿Hace 3 semanas? Eso era imposible. Su flota había estado usando protocolos de sigilo completos. Comandante, tiene una elección que hacer, dijo la almirante Chen. Puede ordenar a su flota que se rinda, en cuyo caso los escoltaremos de forma segura fuera de nuestro sistema, y podrá volver a casa con esta historia como advertencia para otros. O puede intentar llevar a cabo su misión de cosechar nuestro mundo y eliminar a nuestra población. Hizo una pausa, estudiándolo a través de la pantalla. Debo mencionar que ninguna flota de la hegemonía se ha encontrado nunca con la tecnología militar humana en un combate real. Serían los primeros. Sus datos tácticos serían muy valiosos para nosotros mientras planeamos nuestra expansión por la galaxia. Expansión. La voz de Star salió como un graznido. Creía que nos quedaríamos en este sistema para siempre. Comandante, hemos sido prisioneros durante 62 años. Ahora somos libres y tenemos muchas preguntas para las civilizaciones que nos mantuvieron enjaulados. Tenemos la intención de hacer esas preguntas en persona. Las naves humanas se acercaban ahora. Star podía ver puertos de armas abriéndose a lo largo de sus cascos, revelando una tecnología que hacía que sus avanzados sensores simplemente mostraran mensajes de error. Tiene 30 segundos para decidir, comandante. Rendición y retirada o combate. Elija con cuidado. Esta decisión determinará si su especie lo recuerda como el líder que les trajo una valiosa advertencia, o como el necio que inició una guerra que nunca podrían ganar. Star miró a su alrededor en el puente. Sus oficiales miraban las pantallas tácticas con expresiones de creciente terror. Fuera de los visores, las naves humanas se movían como tiburones en el agua, bellas y letales de una manera que le revolvía el estómago. Había venido aquí esperando cosechar un mundo primitivo. En su lugar, había despertado algo que había estado esperando en la oscuridad durante más de 60 años. Algo que había usado cada momento de su encarcelamiento para volverse más fuerte, más inteligente y más peligroso. Los humanos no habían sido enjaulados para proteger a la galaxia de ellos. Habían sido enjaulados para proteger a la galaxia de lo que se convertirían cuando se liberaran. Y ahora eran libres. 20 segundos, comandante, dijo suavemente la almirante Chen. Star cerró los ojos e intentó imaginar cómo explicaría esto a sus superiores. ¿Cómo podría decirles que los humanos primitivos que habían planeado exterminar poseían una flota que podría destruir sus fuerzas sin romper la formación? 10 segundos. Abrió los ojos y miró el rostro del almirante Chen en la pantalla. Ella esperaba pacientemente, pero podía ver al depredador detrás de su expresión tranquila. Esta era una criatura que había evolucionado en un mundo de conflicto constante, refinada por millones de años de guerra y con 62 años para prepararse para este preciso momento. 5 segundos. Star respiró hondo y tomó la única decisión que le permitiría ver otro amanecer. A todas las naves, anunció a su flota. Inicien la retirada inmediata del sistema. Pongan rumbo a casa. Velocidad máxima. La almirante Chen asintió una vez. Una sabia decisión, comandante. Buen viaje. Mientras su flota comenzaba su retirada, Star se preguntó qué le diría al Consejo de la Hegemonía. ¿Cómo podría explicar que la Tierra ya no era un mundo primitivo listo para la conquista, sino el hogar de depredadores alfa que habían estado construyendo en secreto la flota de guerra más avanzada de la historia galáctica? Detrás de ellos, las naves humanas los veían partir. Pero Star sabía que esto no era el final. Esto era solo el principio. Los humanos ya no se contentaban con permanecer en su sistema, y tenían preguntas para la galaxia que los había mantenido prisioneros. La puerta de sombra había caído, y la humanidad estaba en camino. La doctora Elena Vázquez se encontraba en el centro de las instalaciones de investigación de la Puerta de Sombra, observando las pantallas holográficas que mostraban a la flota de la hegemonía retirándose a máxima velocidad. A su alrededor, técnicos y científicos celebraban el éxito del primer contacto real de la humanidad con una fuerza militar alienígena. Pero Elena no estaba celebrando. Estaba recordando. Hace 62 años, era una joven astrofísica que trabajaba en el Observatorio Espacial Europeo cuando la Puerta de Sombra apareció por primera vez.
Toda la raza humana había observado con asombro cómo una barrera de energía se materializaba alrededor de su sistema solar, aislándolos de las estrellas que apenas habían comenzado a alcanzar. Al principio, los gobiernos entraron en pánico. Los líderes militares exigieron una acción inmediata para atravesar la barrera. Los científicos trabajaron día y noche tratando de entender la tecnología que podía enjaular a todo un sistema estelar. Pero Elena formó parte del equipo que hizo el descubrimiento crucial. La puerta de sombra no era completamente opaca. Era un espejo unidireccional. La barrera bloquea toda la materia y la mayor parte de la energía en ambas direcciones. Había informado en la sesión de emergencia de los líderes mundiales. Pero ciertas frecuencias cuánticas pueden pasar desde el interior hacia el exterior. No podemos enviar mensajes, pero podemos observar lo que hay más allá. Ese descubrimiento lo había cambiado todo. Mientras los políticos del mundo despotricaban sobre el encarcelamiento de la humanidad, Elena y miles de otros científicos habían comenzado el proyecto de investigación más importante de la historia humana. Habían convertido todo el estamento científico de la Tierra en una masiva operación de recopilación de inteligencia. Pasamos los primeros 5 años solo aprendiendo a ver a través de la puerta correctamente, le dijo Elena al grupo de jóvenes ingenieros que se habían reunido alrededor de su estación de trabajo. La mayoría de ellos habían nacido después de que apareciera la puerta de sombra. Para ellos, la barrera siempre había sido parte del cielo. Tuvimos que desarrollar formas completamente nuevas de tecnología de observación cuántica. Activó una pantalla holográfica que mostraba los primeros días del proyecto. Imágenes de primitivos puestos de observación construidos apresuradamente en el lado oscuro de la Luna, donde estarían ocultos de cualquier observador externo. Para el año 7, podíamos observar naves alienígenas pasando cerca de nuestro sistema. Registramos sus firmas de motor, sus frecuencias de comunicación, sus especificaciones tecnológicas. Aprendimos a entender sus idiomas, su política, sus tácticas militares. Los jóvenes ingenieros escuchaban atentamente. Habían crecido escuchando historias sobre el proyecto Puerta de Sombra, pero pocos conocían todos los detalles de cómo la humanidad había pasado de ser prisionera a depredadora. El año 12 fue cuando logramos nuestro primer gran avance, continuó Elena. Conseguimos aplicar ingeniería inversa a los principios básicos del viaje más rápido que la luz estudiando las emisiones de los motores alienígenas. Por supuesto, no podíamos probarlo. Cualquier firma FTL habría sido detectada de inmediato. Hizo una pausa, mirando a través del visor principal de la instalación hacia los astilleros que se extendían por el cinturón de asteroides. Enormes naves de guerra humanas colgaban en el vacío como gigantes dormidos, con sus cascos oscuros diseñados para ser invisibles a la mayoría de los sensores. Fue entonces cuando comenzó el verdadero proyecto, la iniciativa Flota Sombra. Elena tenía 31 años cuando fue elegida para liderar la empresa más ambiciosa de la humanidad. El objetivo era simple en concepto, pero asombroso en su alcance: construir una fuerza militar capaz de igualar o superar cualquier cosa que la galaxia pudiera lanzar contra la Tierra. Nos enfrentamos a un desafío único, explicó a los ingenieros. Teníamos que desarrollar tecnología militar avanzada, sin poder probarla en combate. Tuvimos que diseñar naves que pudieran luchar contra enemigos que nunca habíamos encontrado directamente. Y tuvimos que hacerlo todo permaneciendo completamente ocultos para la galaxia exterior. La solución había requerido la cooperación de todas las naciones de la Tierra. Recursos, personal e industrias enteras se habían redirigido en secreto al proyecto Flota Sombra. Minas en el lado oscuro de la Luna proporcionaban materias primas. Instalaciones de fabricación construidas dentro de cavernas de asteroides producían componentes utilizando tecnología que oficialmente no existía. Estudiamos cada nave alienígena que pasaba cerca de nuestro sistema, dijo Elena. Analizamos sus armas, sus defensas, sus doctrinas tácticas. Aprendimos a pensar como una docena de especies diferentes, y luego diseñamos contramedidas para cada una. Una de las ingenieras levantó la mano. Doctora Vázquez, ¿cómo desarrollaron tecnología más avanzada que la de ellos si solo los estaban observando? Elena sonrió. Era una buena pregunta, una que había desconcertado a los comandantes alienígenas durante décadas. Teníamos varias ventajas que ellos no podían igualar, explicó. Primero, teníamos tiempo. 62 años de investigación y desarrollo ininterrumpidos. Segundo, teníamos motivación. Cada humano entendía que la supervivencia de nuestra especie dependía de este proyecto. Tercero, teníamos perspectiva.
Activó otra pantalla que mostraba curvas comparativas de desarrollo tecnológico. La galaxia se había estancado. Las mismas especies habían dominado durante miles de años usando las mismas tecnologías básicas. Se habían vuelto cómodos, predecibles. Pero los humanos tenían algo que a ellos les faltaba: la presión de estar enjaulados. Elena recordó los momentos clave. El día en que su equipo descifró los secretos de la extracción de energía del punto cero. La mañana en que probaron con éxito su primer sistema de manipulación de la gravedad. La tarde en que se dieron cuenta de que podían construir armas que distorsionaban las propias leyes de la física. También teníamos acceso a algo que ninguna otra especie poseía. Continuó. Inteligencia completa sobre todos nuestros enemigos potenciales. Mientras ellos no sabían nada sobre nuestras capacidades, nosotros lo sabíamos todo sobre las suyas. La puerta de sombra había sido un regalo, aunque los alienígenas que la construyeron no lo hubieran pretendido así. Durante 60 años, la humanidad había sido el observador pasivo definitivo, observando y aprendiendo mientras permanecía invisible. Para el año 20, teníamos prototipos de naves estelares que podían superar a cualquier cosa en las flotas galácticas. Para el año 30, habíamos desarrollado sistemas de armas que hacían que sus acorazados parecieran naves de transporte. Para el año 40, estábamos construyendo la infraestructura para la producción en masa. Elena se acercó a una ventana con vistas a la bahía de Construcción 7. Una nave de guerra humana de 1 kilómetro de largo colgaba en el vacío, su casco erizado de armas que podían resquebrajar planetas. El avance más importante llegó en el año 45, dijo. Aprendimos a manipular la propia puerta de sombra. Ese descubrimiento había sido la clave de todo. La barrera de energía que había aprisionado a la humanidad era increíblemente sofisticada. Pero como toda tecnología, tenía debilidades. El equipo de Elena había pasado 5 años mapeando cada frecuencia cuántica, cada patrón de energía, cada protocolo de control. Nos dimos cuenta de que podíamos hacer la puerta selectiva, explicó. En lugar de bloquearlo todo por igual, podíamos elegir qué pasaba y qué no. Podíamos hacernos invisibles para los observadores externos mientras manteníamos una visibilidad perfecta hacia afuera. Las implicaciones habían sido asombrosas. La humanidad no solo podía observar la galaxia, sino que también podía enviar sondas más allá de la barrera sin ser detectada. Naves no tripuladas habían sido enviadas a sistemas clave, recopilando inteligencia y estableciendo depósitos de suministros ocultos. Sembramos las principales rutas comerciales con redes de sensores, dijo Elena. Cada movimiento de flota alienígena era rastreado y analizado. Conocíamos la ubicación de sus astilleros, sus bases militares, sus centros políticos. Creamos la base de datos de inteligencia más completa de la historia galáctica. Uno de los ingenieros parecía preocupado. Pero, ¿por qué prepararse para la guerra? ¿No podríamos haber intentado primero el contacto pacífico? La expresión de Elena se endureció. Había escuchado esa pregunta muchas veces a lo largo de las décadas, generalmente de personas más jóvenes que no habían vivido los primeros años de la Puerta de Sombra. Lo intentamos, dijo simplemente. Durante los primeros 10 años, transmitimos mensajes pacíficos hacia cada sistema habitado que pudimos identificar. Transmitimos pruebas matemáticas, obras artísticas, descubrimientos científicos. Demostramos nuestra inteligencia y nuestro deseo de comunicación. Hizo una pausa, recordando la esperanza y la emoción de esos primeros esfuerzos. La respuesta siempre fue la misma. Silencio. Cuando finalmente aprendimos a decodificar las comunicaciones alienígenas, descubrimos por qué. La galaxia nos consideraba una amenaza contenida. Los registros oficiales de la Federación clasificaban a la humanidad como peligrosamente agresiva y no apta para la integración galáctica. No estaban interesados en el contacto pacífico. Estaban esperando que nos extinguiéramos de forma natural detrás de nuestra barrera. La habitación se quedó en silencio. Elena podía ver el impacto de sus palabras en los jóvenes rostros a su alrededor. Fue entonces cuando comprendimos la verdad. La Puerta de Sombra no era una protección. Era una tumba. Esperaban que agot pudiéramos nuestros recursos y colapsáramos en un barbarismo primitivo, eliminando la amenaza que representábamos. Cuando eso no sucedió lo suficientemente rápido, comenzaron a discutir soluciones más directas. Elena activó una última pantalla que mostraba comunicaciones alienígenas interceptadas de hace 15 años. El contenido era escalofriante.
Discusiones detalladas sobre la esterilización de la biosfera de la Tierra, dejando el planeta apto para la colonización. Descubrimos que la flota del comandante Star no fue la primera que enviaron para cosechar nuestro mundo. Simplemente fue la primera en llegar después de que hubiéramos terminado nuestros preparativos. Se planearon 3 expediciones anteriores, pero se cancelaron debido a agitaciones políticas en sus imperios. Se giró para mirar directamente a los ingenieros reunidos. Nos preparamos para la guerra porque la guerra iba a llegar, quisiéramos o no. La única elección era si enfrentarla como víctimas o como depredadores. Elena se dirigió a la estación de mando central, donde la almirante Chen coordinaba la respuesta de la flota a la retirada de la hegemonía. Informe de situación, almirante, pidió Elena. Las fuerzas de la hegemonía han despejado el límite exterior del sistema, respondió la almirante Chen. Nuestros sensores de largo alcance están rastreando su retirada hacia el sector Vega. Llegada estimada a su base de origen en 14 días estándar. Y nuestros preparativos de respuesta. Todos los elementos de la flota sombra se están moviendo a estado de alerta. La operación Fuga puede comenzar a su orden. Elena asintió. La operación Fuga era la culminación de 60 años de planificación. Ahora que la existencia de la humanidad era conocida por la galaxia, no tenía sentido seguir escondiéndose. Había llegado el momento de hacer sus preguntas directamente. Doctora Vázquez, dijo la almirante Chen, los comandantes de la flota solicitan permiso para comenzar las operaciones de la fase 2. Elena contempló las enormes naves de guerra que colgaban en el espacio alrededor de la Tierra. Cada una representaba décadas de investigación, años de construcción y la experiencia concentrada de las mentes más brillantes de la humanidad. Eran obras de arte e instrumentos de guerra, diseñados por una especie que había pasado 60 años aprendiendo a ser más peligrosa que cualquier cosa que la galaxia hubiera producido jamás. Permiso concedido, almirante. Lance la flota sombra. Es hora de que la humanidad se presente a la galaxia como es debido. Mientras Elena observaba, las primeras naves comenzaron a moverse. Aceleraron suavemente alejándose de la Tierra, sus exóticos motores curvando el espacio-tiempo a su alrededor. Pronto llevarían el mensaje de la humanidad a cada rincón de la galaxia. Ya no somos prisioneros. Ya no nos escondemos. Y tenemos preguntas que requieren respuestas. La puerta de sombra había caído, pero eso era solo el principio. La verdadera aparición de la humanidad apenas estaba comenzando. El capitán Marcus Torres estaba en el puente del TNS Retribución, observando cómo su nave emergía del viaje más rápido que la luz en el borde del sistema Kepler 442. Esta era la primera operación ofensiva de la humanidad, más allá de su sistema natal, y Marcus sentía el peso de la historia sobre sus hombros. Capitán, estamos detectando múltiples naves alienígenas en órbita alrededor del cuarto planeta, informó su oficial táctico. La configuración coincide con plataformas mineras y estaciones defensivas de la hegemonía. Marcus asintió. Los informes de inteligencia indicaban que Kepler 442 era un importante sitio de extracción de recursos para la hegemonía. Miles de millones de seres esclavizados de una docena de especies trabajaban en las minas del planeta, extrayendo elementos raros que alimentaban la maquinaria de guerra del imperio alienígena. ¿Alguna señal de que nos hayan detectado? Negativo, señor. Nuestros sistemas de sigilo funcionan como se esperaba. No muestran conciencia de nuestra presencia. Marcus sonrió sombríamente. Las naves humanas estaban diseñadas para ser invisibles hasta que decidieran rebelarse. La galaxia estaba a punto de aprender lo que se sentía al ser cazada por depredadores que no podían ver venir. Señala la flota. Comiencen el despliegue según el plan. Alrededor de Retribución, el espacio pareció ondular mientras más naves de guerra humana salían del modo sigiloso. 50 naves se materializaron de la nada, rodeando las instalaciones de la hegemonía con una precisión letal. Capitán, estamos recibiendo una transmisión desde la superficie del planeta, anunció el oficial de comunicaciones. No es de las fuerzas de la hegemonía. La señal es diferente. Póngala en pantalla. La pantalla principal se activó, mostrando una figura humanoide de piel azul pálido y grandes ojos oscuros. El ser parecía exhausto y desesperado, pero había esperanza en su expresión. Naves desconocidas. Aquí el administrador Ket de los refugiados andromedanos en Kepler 442d. Detectamos su llegada y rezamos para que no sean más fuerzas de la hegemonía. Llevamos 37 años esclavizados aquí. Si son liberadores, haremos cualquier cosa para ayudarlos.
Marcus intercambió una mirada con la tripulación de su puente. Esto no era parte del plan de misión original, pero lo cambiaba todo. Los informes de inteligencia mencionaban trabajo esclavo, pero no habían detallado el alcance del sufrimiento en este mundo. Administrador Kidd, aquí el capitán Torres de la Armada Terrana. Estamos aquí para neutralizar los activos militares de la hegemonía en este sistema. ¿Cuál es su estado? Los ojos del alienígena se abrieron de par en par. Terranos son del legendario mundo prisión, los humanos. Ya no estamos prisioneros, replicó Marcus. ¿Cuántos de su gente hay en ese planeta? 40 millones de andromedanos, más quizás 60 millones de seres de otras especies esclavizadas. Trabajamos en las minas profundas bajo vigilancia constante. Las fuerzas de la hegemonía suman aproximadamente 50.000, en su mayoría sistemas automatizados con supervisores orgánicos. Marcus se volvió hacia su oficial táctico. Actualice los parámetros de la misión. Esto es ahora una operación de liberación. Señor, nuestras órdenes eran destruir las instalaciones mineras y retirarnos, dijo en voz baja el oficial táctico. Nuestras órdenes eran demostrar las capacidades humanas a la galaxia, corrigió Marcus. Liberar a 100 millones de seres esclavizados enviará un mensaje mucho más claro que simplemente volar instalaciones vacías. Se dirigió de nuevo al alienígena en la pantalla. Administrador Kidd, vamos a liberar a su gente, pero necesitamos su ayuda para minimizar las bajas durante la operación. Lo que sea, Capitán Torres. ¿Qué necesita? Ubicaciones de todos los puestos de guardia, sistemas defensivos y refugios civiles. También necesitamos saber si la hegemonía tiene alguna política con respecto a los prisioneros durante un ataque. La expresión del alienígena se ensombreció. Si detectan una amenaza seria, activarán los protocolos de terminación. Todos los esclavos serán asesinados antes de permitir que sean liberados. Ha sucedido antes. Marcus sintió que apretaba la mandíbula. La galaxia se había pasado décadas tratando a los humanos como primitivos peligrosos mientras ignoraba comportamientos verdaderamente monstruosos de sus propias especies civilizadas. Eso estaba a punto de cambiar. ¿Cuánto tiempo tardarían en activar esos protocolos? Quizás 10 minutos desde la primera alerta. Los sistemas automatizados son muy eficientes. Entonces tenemos 10 minutos para acabar con esto, dijo Marcus. Esté atento, administrador. La ayuda está en camino. Cortó la transmisión y se volvió hacia su tripulación. A todos, habla el capitán. Acabamos de saber que este sistema contiene más de 100 millones de seres esclavizados. El enemigo intentará asesinarlos a todos si detectan nuestro ataque. Esto ya no es solo una operación militar. Es una misión de rescate. Marcus activó el sistema de comunicación de la flota. A todas las naves, aquí retribución actual. Nuevos parámetros de misión en efecto. Tenemos 10 minutos para neutralizar a todas las fuerzas enemigas y asegurar la seguridad de las poblaciones civiles. Ejecuten el Plan Delta. El Plan Delta era la opción táctica más agresiva del manual humano. Implicaba ataques simultáneos contra cada activo enemigo en el sistema, diseñados para prevenir una resistencia coordinada o la comunicación entre las fuerzas enemigas. Capitán, todas las naves informan estar listas, anunció su oficial táctico. Comiencen el ataque. El espacio alrededor de Kepler 442 estalló de repente con violencia. Las naves de guerra humanas desactivaron sus campos de sigilo y abrieron fuego con armas que distorsionaban la propia realidad. Las plataformas orbitales de la hegemonía, diseñadas para resistir ataques convencionales, simplemente dejaron de existir mientras los rayos de partículas humanos las desintegraban a nivel molecular. En la superficie del planeta, los puestos de guardia de la hegemonía se vieron asaltados por armas que no podían comprender. Equipos de abordaje humanos se materializaron dentro de búnkeres sellados, habiendo atravesado muros sólidos usando tecnología de cambio de fase. Los sistemas de defensa automatizados intentaron responder, pero encontraron sus computadoras de puntería inútiles contra enemigos que podían manipular los campos de gravedad locales. Informe de situación, ordenó Marcus. Plataformas orbitales destruidas. Las instalaciones de superficie están siendo neutralizadas sistemáticamente por nuestras fuerzas de marines. Las comunicaciones enemigas han sido completamente inhibidas. Tiempo estimado para completar la neutralización: 7 minutos y 30 segundos. En la pantalla principal, Marcus podía ver el planeta abajo.
Enormes complejos mineros se extendían por su superficie como cicatrices, testimonio de décadas de explotación. Pero dispersos entre las instalaciones industriales estaban los toscos refugios donde millones de seres esclavizados vivían en la miseria. Capitán, estamos recibiendo múltiples transmisiones desde la superficie del planeta, informó el oficial de comunicaciones. Varias especies alienígenas preguntan si la liberación es real. Dígales que es muy real, respondió Marcus, y dígales que la ayuda está en camino. A medida que las fuerzas humanas barrían las instalaciones de la hegemonía, el verdadero alcance de la atrocidad se hizo evidente. Las operaciones mineras habían convertido un mundo entero en un campo de prisioneros. Seres de docenas de especies trabajaban en condiciones que habrían matado a los humanos en horas. Capitán Torres, la voz del administrador que llegó a través del comunicador. Nuestros sensores muestran que todas las fuerzas de la hegemonía han sido neutralizadas. ¿Ha terminado? La lucha ha terminado, confirmó Marcus. Pero su liberación apenas comienza. Nos estamos preparando para proporcionar ayuda médica, suministros de alimentos y transporte para cualquiera que desee abandonar este mundo. ¿Transporte? ¿Nos sacarían de aquí? Administrador, ningún ser sintiente debería ser esclavizado. Si desean regresar a sus mundos de origen, les proporcionaremos escolta. Si prefieren establecerse en otro lugar, les ayudaremos a encontrar planetas adecuados. La elección es suya. Marcus pudo oír al alienígena empezar a llorar. Escenas similares se estaban desarrollando por todo el planeta, mientras millones de seres esclavizados se enteraban de que su pesadilla finalmente había terminado. Señor, dijo en voz baja su oficial táctico, estamos detectando firmas FTL en el borde del sistema. Múltiples contactos aproximándose. ¿Refuerzos de la hegemonía? Configuración desconocida. Las naves son más grandes que las naves estándar de la hegemonía. Llegada estimada en 20 minutos. Marcus consideró sus opciones. Su flota podría manejar fácilmente los refuerzos de la hegemonía, pero la seguridad de las poblaciones liberadas era su prioridad. Señala a la flota para que se prepare para un posible combate y consígame un enlace de comunicación con esas naves entrantes. Varios minutos después, la pantalla principal se activó para mostrar un puente alienígena. Las criaturas no se parecían a nada en las bases de datos humanas. Seres altos y elegantes con piel plateada y múltiples brazos. Su expresión parecía combinar sorpresa con algo que podría haber sido respeto. Naves humanas. Aquí el comandante de flota Silas de la Coalición de Resistencia Galáctica. Detectamos la destrucción de las fuerzas de la hegemonía en este sistema y vinimos a investigar. ¿Son ustedes los responsables de liberar Kepler 442D? Marcus parpadeó sorprendido. Coalición de Resistencia Galáctica. Una unión de especies que luchan contra la expansión de la hegemonía, explicó el comandante Silas. Hemos estado monitoreando este sistema durante meses, planeando una operación de liberación, pero nuestro ataque habría llevado semanas y resultado en bajas masivas. ¿Cómo neutralizaron a todas las fuerzas enemigas en menos de 10 minutos? Somos humanos, respondió Marcus simplemente. Nos especializamos en resolver problemas imposibles. El comandante alienígena lo estudió a través de la pantalla. Humanos, la mítica especie aprisionada detrás de la puerta de sombra. Oímos rumores de que habían emergido, pero no los creímos. La hegemonía los describía como salvajes primitivos. La hegemonía se equivocaba en muchas cosas, dijo Marcus, incluida su suposición de que esclavizar a seres inocentes quedaría sin respuesta. Habla de justicia como si tuviera poder de imponerla en toda la galaxia. Marcus miró alrededor de su puente, a las pantallas que mostraban naves humanas protegiendo mundos liberados, a los mapas tácticos que mostraban a las fuerzas enemigas huyendo aterrorizadas de los encuentros con naves humanas. Comandante Silas, hace 3 semanas éramos prisioneros en nuestro propio sistema solar. Hoy hemos liberado a 100 millones de seres esclavizados en 10 minutos. Mañana liberaremos a 100 millones más. La galaxia nos enseñó que el poder da la razón. Ahora van a aprender lo que sucede cuando la especie más poderosa de la galaxia cree en la justicia. El comandante alienígena guardó silencio por un largo momento. La coalición ha estado luchando contra la hegemonía durante 200 años con un éxito limitado. Si realmente poseen tales capacidades, las poseemos. Y estamos dispuestos a compartirlas con aliados que compartan nuestros valores. ¿Qué valores son esos, Capitán Torres?
Marcus pensó en la Tierra, en la larga historia de lucha de la humanidad contra la opresión, en los principios que habían impulsado a su especie a sobrevivir y prosperar a pesar de las probabilidades imposibles. Libertad para todos los seres sintientes, justicia para los oprimidos y una promesa muy simple: nadie se queda atrás. El comandante Silas asintió lentamente. A la coalición le honraría discutir una alianza con su pueblo. Mientras la flota humana se preparaba para escoltar a las poblaciones liberadas a un lugar seguro, Marcus reflexionó sobre cuánto había cambiado en solo unas pocas semanas. La humanidad había entrado en el escenario galáctico no como suplicantes en busca de aceptación, sino como liberadores que ofrecían protección a los débiles y justicia a los oprimidos. La hegemonía había cometido un error crucial. Habían asumido que enjaular a una especie agresiva los haría menos peligrosos. En cambio, le habían dado a la humanidad 60 años para estudiar, planificar y prepararse. Ahora, esa preparación estaba dando sus frutos en toda la galaxia. Capitán, llamó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo informes de otras flotas humanas. Operaciones similares han tenido éxito en los sistemas Tau Ceti, Volt 359 y Próxima Centauri. El total de poblaciones liberadas supera ahora los 400 millones de seres. Marcus sonrió. La flota sombra estaba cumpliendo su promesa. En toda la galaxia, los seres esclavizados estaban aprendiendo que la libertad ya no era solo un sueño, era una garantía humana. Ponga rumbo al punto de encuentro, ordenó, y envíe una señal a la Tierra. Dígales que el primer contacto con la galaxia está procediendo exactamente como estaba planeado. Mientras la retribución saltaba a FTL, Marcus miró hacia el planeta que dejaban atrás. Por primera vez en décadas, Kepler 442 era libre, y la humanidad apenas estaba empezando. El alto almirante Corsal de la Flota Suprema de la Hegemonía se encontraba ante consejo de guerra de emergencia, su enorme figura temblando de una ira apenas contenida. Las pantallas holográficas a su alrededor mostraban la situación táctica en 17 sistemas estelares, y cada una contaba la misma historia imposible. En los últimos 30 días estándar, informó a los líderes militares reunidos, hemos perdido el control de 43 sistemas estelares. Más de 200 naves capitales han sido destruidas o capturadas. Aproximadamente 800 millones de trabajadores esclavizados han sido liberados por las fuerzas humanas. La Cámara del Consejo se quedó en silencio. Eran seres que habían conquistado galaxias, que nunca habían conocido la derrota. El concepto de que una sola especie pudiera infligir tal daño estaba más allá de su comprensión. ¿Cómo es esto posible?, exigió el general Vexar, comandante de los territorios orientales de la hegemonía. Nuestra inteligencia informó que los humanos eran criaturas primitivas apenas capaces de viajes interplanetarios. Nuestra inteligencia era defectuosa, admitió Corsal con amargura. Los humanos nos han estado observando durante décadas mientras permanecían ocultos detrás de su barrera. Conocen nuestras tácticas, nuestras debilidades, nuestras capacidades. Mientras tanto, nosotros no sabemos nada de las suyas. Activó una pantalla táctica que mostraba los recientes movimientos de las naves humanas. Líneas rojas trazaban patrones de ataque que violaban todos los principios de la guerra convencional. No luchan como ninguna especie que hayamos encontrado. Sus naves aparecen de la nada, atacan con una fuerza abrumadora y luego se desvanecen antes de que los refuerzos puedan llegar. Coordinan ataques en múltiples sistemas simultáneamente, impidiéndonos organizar respuestas efectivas. ¿Qué hay de su tecnología?, preguntó el almirante Yekmos. Son realmente más avanzados que nosotros. La expresión de Corsal se ensombreció. El análisis de los restos de naves humanas destruidas sugiere que su tecnología está siglos por delante de la nuestra. Sus sistemas de armas operan con principios que no entendemos. Sus capacidades defensivas hacen que nuestras armas más potentes sean inútiles. Mostró grabaciones de la batalla de la estación Próxima. Acorazados de la hegemonía disparaban sus baterías principales directamente a las naves humanas solo para ver cómo sus rayos se curvaban alrededor de sus objetivos como si las leyes de la física hubieran sido suspendidas localmente. Pero el aspecto más inquietante no es su tecnología, continuó Corsal. Es su estrategia. No están simplemente destruyendo nuestras fuerzas. Están desmantelando toda nuestra civilización. Los miembros del Consejo se movieron incómodos. Habían construido su imperio sobre la explotación sistemática de especies más débiles. El concepto de que alguien pudiera volver sus propios métodos contra ellos era aterrador.
Cada mundo que atacan sigue el mismo patrón, explicó el alto almirante. Primero, neutralizan todos los activos militares con precisión quirúrgica. Luego, localizan y liberan a las poblaciones esclavizadas. Finalmente, ofrecen a esas poblaciones transporte a nuevos mundos de origen y protección contra represalias. Protección contra nosotros, dijo el general Bexar en voz baja. Sí, los humanos no se contentan con liberar esclavos. Están construyendo activamente una alianza de especies liberadas. Cada mundo que salvan se convierte en un campo de reclutamiento para su causa. El almirante Yekmos estudió las pantallas tácticas. ¿Cuántas especies se han unido a ellos? Las estimaciones actuales sugieren que 47 especies diferentes se han aliado formalmente con los humanos. Cientos de millones de seres que antes estaban bajo nuestro control ahora sirven en flotas lideradas por humanos o proporcionan apoyo logístico a sus operaciones. Las implicaciones eran asombrosas. La ventaja militar de la hegemonía siempre se había basado en números y recursos superiores. Si sus antiguos esclavos ahora luchaban contra ellos, esa ventaja estaba desapareciendo rápidamente. ¿Qué hay de su sistema natal?, preguntó el general Bexar. La Tierra debe ser vulnerable mientras sus flotas están repartidas por la galaxia. Corsal negó con la cabeza. 3 flotas de reconocimiento distintas han intentado acercarse al sistema Sol. Ninguna regresó. Los escaneos de largo alcance muestran fortificaciones orbitales masivas y concentraciones de naves que empequeñecen cualquier cosa que hayamos observado en otros lugares. Hizo una pausa, estudiando los rostros de sus compañeros comandantes. Los humanos parecen haber pasado décadas preparándose para exactamente este escenario. Cada movimiento que hacen sugiere una planificación estratégica a largo plazo a un nivel que nunca hemos encontrado. Entonces tenemos que adaptarnos, declaró el almirante Yekmos. Si ellos pueden planificar, nosotros también. Si pueden coordinar múltiples ataques, nosotros también. Debemos organizar una respuesta unificada que... Fue interrumpido por un ayudante que entraba corriendo en la cámara. La expresión del joven oficial era de terror absoluto. Alto almirante, informe urgente del perímetro exterior. Se han detectado múltiples flotas humanas acercándose a los sistemas centrales. Llegarán a hegemonía prime en 48 horas. La Cámara de Consejo estalló en caos. Hegemonía prime era el mundo capital de su imperio, hogar de más de 12.000 millones de seres y el centro de su estructura de mando militar. Nunca había sido amenazada por fuerzas enemigas. ¿Cuántas naves?, exigió Corsal. Los recuentos iniciales sugieren más de 3.000 naves, señor. Pero los números siguen cambiando a medida que más naves se revelan. Nuestros sensores no pueden obtener lecturas precisas de su fuerza total. El general Bexar se puso de pie, sus 6 brazos gesticulando salvajemente. Esto es imposible. ¿Cómo reunieron tal fuerza sin que lo detectáramos? De la misma manera que hicieron todo lo demás, respondió Corsal sombríamente, siendo mejores en la guerra que nosotros. Activó la pantalla táctica principal, mostrando las flotas humanas que se acercaban. Se movían en perfecta formación, su avance cuidadosamente coordinado para evitar las fortalezas restantes de la hegemonía mientras cortaban posibles rutas de escape. Señor, continuó el ayudante, hay más. Estamos recibiendo informes de ataques humanos simultáneos en instalaciones militares por todos los sistemas interiores. Parece que están llevando a cabo una ofensiva integral diseñada para nuestras capacidades de mando y control. El almirante Yekmos miró la pantalla con horror. No solo nos están atacando, nos están desmantelando, destruyendo sistemáticamente todo lo que hemos construido durante miles de años. La pregunta, dijo el general Bexar en voz baja, es ¿qué hacemos al respecto? Corsal se había estado haciendo la misma pregunta durante semanas. Cada análisis táctico llegaba a la misma conclusión. La hegemonía no podía ganar una guerra convencional contra la humanidad. Su tecnología era inferior, su inteligencia estaba comprometida y sus antiguos esclavos se habían vuelto contra ellos. Tenemos 3 opciones, anunció al Consejo. Primero, podemos intentar negociar una rendición que preserve alguna porción de nuestra civilización. Segundo, podemos activar el protocolo de galaxia calcinada y destruirlo todo en lugar de dejar que los humanos lo reclamen. Tercero, podemos retirarnos al borde exterior e intentar reconstruir nuestra fuerza en sectores inexplorados. El protocolo de galaxia calcinada era el plan de contingencia definitivo de la hegemonía.
Si se enfrentaban a una derrota total, activarían armas de destrucción masiva en todo su territorio, convirtiendo mundos habitables en rocas sin vida en lugar de permitir que los enemigos se beneficiaran de la conquista. Active el protocolo, dijo inmediatamente el general Vexar. Si no podemos gobernar la galaxia, nadie debería. Espere, interrumpió el almirante Yekmos. Eso significaría la muerte de billones de seres, incluyendo a nuestra propia gente. Mejor eso que la sumisión a primitivos que salieron de su jaula hace solo unas semanas. Korsal estudió las pantallas tácticas, observando a las fuerzas humanas avanzar con una precisión implacable hacia el corazón de la hegemonía. Había pasado toda su carrera preparándose para la guerra contra enemigos convencionales. Nada en su experiencia lo había preparado para esto. Señor, informó su ayudante, estamos recibiendo una transmisión de la flota humana que se acerca. Solicitan comunicación con el liderazgo de la hegemonía. Póngala en pantalla. La pantalla principal se activó, mostrando una mujer humana con lo que parecía ser un uniforme militar. Tenía unos ojos azules tranquilos y una expresión de completa confianza. Detrás de ella, el puente de su nave bullía de actividad, mientras los oficiales coordinaban lo que obviamente era una operación militar masiva. «Alto almirante Korsal», dijo. Y una vez más, una humana demostró unas capacidades de inteligencia imposibles al saber exactamente a quién se dirigía. «Soy la almirante Sara Chen de la Alianza Terrana. Creo que tenemos que discutir los términos». «¿Términos?», logró decir Korsal. «Está aquí para exigir nuestra rendición». «Estoy aquí para ofrecerle una elección», replicó la almirante Chen. «La hegemonía como fuerza militar está acabada. Sus flotas están dispersas, sus instalaciones comprometidas y sus antiguos súbditos se han unido a nuestra causa. La pregunta es cómo termina esto». Hizo una pausa, estudiándolo a través de la pantalla con esos inquietantes ojos humanos. Puede elegir activar su protocolo de galaxia calcinada y convertir esta región del espacio en un cementerio. Puede intentar huir a sectores inexplorados donde eventualmente los cazaremos. O puede rendirse y ayudarnos a construir algo mejor de lo que destruyeron. El general Vexar se acercó a la vista de la pantalla. ¿Construir algo mejor? Ustedes, simios primitivos, creen que pueden reemplazar una civilización que ha existido durante milenios. La expresión de la almirante Chen no cambió. General Vexar, su civilización se construyó sobre la esclavitud, la explotación y el genocidio. Un niño con bloques de construcción podría crear algo mejor. Volvió su atención a Korsal. «Alto almirante, estoy preparada para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos de la hegemonía que se rindan pacíficamente. Sus líderes militares serán juzgados por crímenes de guerra, pero a su pueblo se le permitirá integrarse en la nueva comunidad galáctica que estamos construyendo. ¿Y si nos negamos? Entonces descubrirán por qué todas las especies de la galaxia tenían miedo de dejar salir a los humanos de su jaula». La transmisión terminó, dejando la cámara del Consejo en un silencio atónito. Fuera de las ventanas, las defensas orbitales de hegemonía Prime se estaban activando para lo que podría ser su última batalla. «Está de farol», declaró el general Vexar. «Ninguna especie podría poseer poder militar para destruir toda nuestra civilización». Pero Korsal estaba estudiando las pantallas tácticas, observando a las naves humanas moverse con una precisión letal hacia objetivos en 17 sistemas estelares. Cada movimiento demostraba una planificación, coordinación y superioridad tecnológica que la hegemonía no podía igualar. Por primera vez en su carrera, se enfrentaba a un enemigo que era simplemente mejor que sus fuerzas en todos los aspectos de la guerra. Y ese enemigo estaba ofreciendo piedad. «Alto almirante», informó su ayudante. «Las fuerzas humanas han alcanzado el perímetro de defensa exterior. Solicitan la rendición de todas las instalaciones militares». Korsal cerró los ojos y tomó la decisión más difícil de su vida. «Señala a todas las fuerzas de la hegemonía», anunció. «Cesen las hostilidades y prepárense para rendirse. La guerra ha terminado». El general Vexar lo miró conmocionado. «No puede hablar en serio. Somos la hegemonía. No nos rendimos ante nadie». «Ahora sí», respondió Korsal en voz baja, «porque la alternativa es la extinción de nuestra especie». Mientras las fuerzas de la hegemonía en toda la galaxia comenzaban a deponer sus armas, una nueva era comenzaba. La era del dominio humano había llegado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma.
La almirante Sarah Chen se encontraba en la cubierta de observación del TNS Prometeo Liberado, el nuevo buque insignia de la humanidad, contemplando la flota más grande jamás reunida en la historia galáctica. Ante ella, extendiéndose por el vacío, había más de 10.000 naves que representaban a 49 especies diferentes, todas unidas bajo el estandarte de la Alianza Terrana. Habían pasado 6 meses desde la rendición de la hegemonía, y la galaxia se estaba transformando a un ritmo que asombraba incluso a los humanos que lo habían orquestado. Donde antes había mundos de esclavos y colonias mineras, ahora había sociedades libres reconstruyendo sus culturas y eligiendo sus propios destinos. Almirante, su ayudante, el comandante Rodríguez, se acercó con una tableta de datos. Los informes de integración de los sistemas liberados. Sarah tomó la tableta y repasó las estadísticas. 400.000 millones de seres liberados de la esclavitud. 6.000 mundos devueltos a sus habitantes originales. 200 especies que se consideraban extintas, ahora reconstruyendo sus poblaciones a partir de supervivientes ocultos. ¿Algún problema con la transición?, preguntó. Algunos conflictos entre especies que históricamente eran enemigas, pero los equipos de mediación se están encargando. El mayor desafío siguen siendo los antiguos mundos de la hegemonía. Muchos de sus ciudadanos todavía luchan por comprender que su imperio realmente cayó. Sarah asintió. Era comprensible. La hegemonía había existido durante más de 3.000 años. La mayoría de sus ciudadanos nunca habían conocido otra forma de vida. Aprender que su civilización se había construido sobre una crueldad sistemática era un ajuste difícil. ¿Qué hay de los movimientos de resistencia? Dispersos e ineficaces. Unas pocas unidades militares recalcitrantes todavía se esconden en el borde exterior, pero no suponen una amenaza significativa. La mayoría de las antiguas fuerzas de la hegemonía se han unido a nuestros programas de integración o simplemente se han retirado a la vida civil. Sarah continuó leyendo los informes. El alcance de la transformación era asombroso. Sectores enteros que habían sido páramos industriales se estaban convirtiendo en mundos agrícolas para alimentar a los miles de millones de seres liberados. Antiguos mundos natales estaban siendo restaurados utilizando tecnología de terraformación humana. Especies que habían sido dispersadas por la galaxia como esclavos se estaban reuniendo con sus familias. Almirante Chen llamó a su oficial de comunicaciones desde el puente. Transmisión prioritaria entrante desde la Tierra. Es la doctora Vázquez. Sarah se dirigió al centro de mando, donde la pantalla principal mostraba a Elena Vázquez en su oficina en el comando Puerta de Sombra. A pesar de tener más de 90 años, Elena seguía siendo aguda y enérgica, impulsada por la satisfacción de ver el trabajo de su vida hecho realidad. «Sarah, ¿cómo van los esfuerzos de integración?», preguntó Elena sin preámbulos. «Mejor de lo proyectado. Vamos adelantados en la reconstrucción de infraestructuras y el reasentamiento de la población. Los miembros de la Alianza están superando las expectativas en sus esfuerzos de cooperación. Bien, llamo porque hemos recibido contacto de una fuente inesperada. Sensores de largo alcance han detectado naves que se aproximan desde fuera de nuestro grupo galáctico local. Sus firmas tecnológicas no coinciden con nada en nuestras bases de datos». Sarah sintió una tensión familiar en el estómago. Justo cuando la humanidad estaba estableciendo su nuevo orden, se acercaba otra amenaza potencial. Detalles. Las naves están todavía a 6 meses de distancia, pero sus lecturas de energía sugieren una tecnología significativamente más avanzada que incluso la nuestra. Definitivamente son naves artificiales, pero no podemos determinar la especie o sus intenciones. ¿Flota de invasión? Desconocido. Están transmitiendo lo que parece ser una señal de contacto pacífico, pero está en códigos matemáticos que aún no hemos descifrado. Estoy reuniendo los equipos de lingüística ahora. Sarah consideró las implicaciones. La humanidad había pasado los últimos 6 meses demostrando a la galaxia local que eran la nueva potencia dominante. Pero si había civilizaciones más antiguas y avanzadas más allá de sus fronteras actuales, la situación podría cambiar drásticamente. ¿Cuál es nuestra preparación militar? Todos los elementos de la flota Sombra permanecen a plena capacidad. Las flotas integradas de la Alianza todavía se están entrenando con nuestro equipo, pero aprenden rápido. Si necesitamos defender la galaxia de nuevo, tenemos los recursos. Avísame en cuanto tengas más información, dijo Sarah. Empezaré a posicionar nuestras fuerzas para posibles escenarios de primer contacto. Después de que terminó la transmisión,
Sara caminó hacia el centro de planificación estratégica, donde las pantallas holográficas mostraban el estado actual de la galaxia. Indicadores verdes marcaban los mundos liberados, los azules mostraban a los miembros de la Alianza y los amarillos representaban sistemas neutrales que aún decidían su lealtad. Era una vista hermosa, pero Sara sabía lo frágil que era todo. La Alianza Terrana solo tenía 6 meses de vida. Si aparecía otra civilización agresiva, se mantendrían sus nuevos aliados con la humanidad o resurgirían viejos miedos y prejuicios. Almirante, el comandante Rodríguez se acercó de nuevo. Los informes semanales de nuestras flotas de exploración. Sara tomó la nueva tableta de datos. Las naves humanas ahora se adentraban en regiones previamente inexploradas de la galaxia, mapeando nuevos sistemas y buscando otras civilizaciones que pudieran necesitar ayuda o suponer amenazas potenciales. ¿Algún descubrimiento? 3 nuevas especies encontradas, todas pacíficas. El colectivo cristalino ha solicitado ser miembro de la Alianza después de que les ayudamos a repeler a los incursores de los nómadas del vacío. Las ciudades flotantes de Aegypt quieren establecer relaciones comerciales. Y encontramos evidencia de una civilización extinta que parece haber sido destruida por algún tipo de plaga de inteligencia artificial. Plaga de IA. Sus ruinas muestran signos de una civilización tecnológica que desarrolló inteligencia artificial y luego fue completamente aniquilada cuando sus creaciones se volvieron contra ellos. La cronología sugiere que ocurrió hace unos 2.000 años. Sara frunció el ceño. La humanidad siempre había sido cuidadosa con el desarrollo de la inteligencia artificial, pero no todas las especies compartían esa cautela. Si había IAs agresivas sueltas por la galaxia, podría explicar algunas de las misteriosas desapariciones de civilizaciones enteras a lo largo de los siglos. Marca eso para que le investiguen nuestros equipos de xenoarqueología. Necesitamos entender qué pasó y si la amenaza todavía existe. Mientras continuaba revisando informes, Sara reflexionó sobre cuánto había cambiado la humanidad en tan poco tiempo. Hace 6 meses, eran prisioneros en su propio sistema solar. Ahora eran responsables de la seguridad y el bienestar de cientos de miles de millones de seres en miles de mundos. Era una responsabilidad que no habían buscado, pero que habían aceptado por completo. La naturaleza humana podría ser agresiva y territorial, pero también era protectora y justa. Dada la elección entre la conquista y la tutela, la humanidad había elegido convertirse en protectores. Almirante, llamó su oficial de comunicaciones, transmisión entrante de la delegación andromedana. El administrador Ket solicita un momento de su tiempo. Sara sonrió. Ket se había convertido en uno de los aliados más valiosos de la humanidad, ayudando a coordinar la integración de las poblaciones liberadas y sirviendo de puente entre los funcionarios humanos y los cientos de especies que se unían a la alianza. La pantalla mostraba la familiar figura de piel azul, pero ahora llevaba la insignia de un coordinador de la alianza en lugar de las ropas andrajosas de un esclavo. Almirante Chen, espero que tenga un momento para buenas noticias, dijo Ket alegremente. Siempre tengo tiempo para buenas noticias, administrador. El Consejo de Reconstrucción Andromedano ha completado su evaluación de posibles sitios para un mundo natal. Hemos elegido el sistema Kepler 442, donde nos liberaron por primera vez. Con su ayuda para la terraformación, creemos que podemos restaurar la habitabilidad del cuarto planeta en 5 años. Son excelentes noticias. El cuerpo de ingenieros estará encantado de ayudar. Hay algo más, almirante. El Consejo me ha pedido que transmita una resolución formal aprobada por unanimidad. Vamos a cambiar oficialmente el nombre de Kepler 442d. Ahora se llamará Mundo de Chen, en honor a la humana que nos devolvió la libertad. Sara se quedó sin palabras por un momento. Que un planeta llevara su nombre nunca había estado entre sus ambiciones, pero entendía el significado del gesto. Administrador, me siento profundamente honrada, pero debes saber que yo solo fui un miembro de un equipo mucho más grande. Cada humano que participó en su liberación merece el mismo reconocimiento. El Consejo entiende esto, almirante, pero los símbolos son importantes. Cuando nuestros hijos aprendan la historia de cómo recuperamos nuestra libertad, recordarán que comenzó con humanos que eligieron la justicia por encima de la conquista. Después de terminar la comunicación, Sara regresó a la cubierta de observación. La masiva flota de la Alianza realizaba ejercicios de entrenamiento, con naves humanas trabajando junto a naves de docenas de otras especies. La coordinación era impresionante, pero sabía que pronto sería puesta a prueba.
El almirante comandante Rodríguez se unió a ella en la ventana de observación. La doctora Vázquez ha enviado una actualización sobre las naves alienígenas que se aproximan. El equipo de lingüística ha logrado un avance con su señal. ¿Qué descubrieron? La transmisión parece ser de una especie que se hace llamar los arquitectos. Basado en las estructuras matemáticas de su mensaje, afirman ser los constructores originales de varios proyectos de ingeniería a escala galáctica, incluyendo algunos que previamente atribuimos a civilizaciones extintas. Sara levantó una ceja. ¿Ingeniería a escala galáctica? ¿Qué tipo de proyectos? El mensaje hace referencia a algo llamado la red. Basado en sus descripciones, parece ser un sistema de comunicación y transporte más rápido que la luz que abarca múltiples grupos de galaxias. Si existe, explicaría cómo la información y los viajeros se movían entre regiones distantes del universo en la antigüedad. Las implicaciones eran asombrosas. Si esta red era real y aún funcional, revolucionaría la comprensión de la humanidad sobre la civilización galáctica. Pero también planteaba preguntas sobre por qué seres tan avanzados estaban haciendo contactos solo ahora. ¿Qué quieren? Según la traducción, quieren reunirse con quien sea responsable de la reciente reorganización de esta galaxia. Parecen impresionados por la rapidez con la que desmantelamos la hegemonía y establecimos un nuevo orden. ¿Impresionados o preocupados? Desconocido. Pero, almirante, hay algo más. El análisis lingüístico sugiere que estos seres han estado observando las civilizaciones galácticas durante mucho tiempo. Pueden tener conocimiento sobre otras amenazas que aún no hemos encontrado. Sara asintió lentamente. La galaxia era vasta, y la humanidad apenas había comenzado a explorar sus misterios. La hegemonía había sido un poder local, pero podría haber civilizaciones mucho más peligrosas acechando en regiones inexploradas. Señala a los comandantes de la flota, ordenó. Quiero que las fuerzas de la Alianza estén preparadas para un posible primer contacto dentro de 6 meses. Y envíe un mensaje a la Tierra. Dígale a la doctora Vázquez que acelere la producción de nuestros diseños de naves más nuevos. Si vamos a conocer a los arquitectos de la galaxia, quiero asegurarme de que estemos listos para lo que sea que puedan traer. Mientras la tripulación de Prometeo liberado comenzaba los preparativos para el próximo desafío de la humanidad, Sara miró las estrellas. Hace 6 meses, los humanos eran prisioneros. Hoy, eran los protectores de la galaxia. Mañana, podría necesitar demostrar que son dignos de ese papel ante seres que habían estado dando forma al universo desde antes de que naciera el sol de la Tierra. Pero Sara no sentía miedo, solo expectación. La humanidad había pasado 60 años preparándose para su aparición en la civilización galáctica. Ahora descubrirían lo que había más allá incluso de sus sueños más ambiciosos. La puerta de sombra no solo había caído, nunca había existido. La humanidad siempre había estado destinada a caminar entre las estrellas. Por fin, estaban volviendo a casa, a un universo que los necesitaba más de lo que jamás había imaginado. A lo lejos, nuevas naves continuaban llegando a medida que más especies solicitaban ser miembros de la Alianza. La Alianza Terrana se fortalecía cada día, unida no por la conquista, sino por valores compartidos de libertad, justicia y protección de los inocentes. Cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaran, la humanidad no los enfrentaría sola. Se habían convertido en algo más que conquistadores o liberadores. Se habían convertido en los guardianes de la civilización galáctica misma.